Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Noticias Globovisión Salud. 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Me acompaña como siempre interpretación de lengua de señas el profesor Henry Rumbos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. ¿Usted alguna vez ha realizado una operación bariátrica o está pensando en realizársela pero no sabe cómo va a poder controlar su peso? Ese es nuestro tema del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a Pedro Monsalve, él es cirujano bariátrico, y también a Ana María Pérez, nutricionista. Bienvenidos a ambos. Hola, muchas gracias. Y vamos a hablar de eso, de la cirugía bariátrica. ¿En qué consiste la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica normalmente la hemos visto como esa opción o alternativa para reducir medidas, pero ¿quiénes son realmente los candidatos para este tipo de operación y cómo es ese proceso de evaluación para poder realizarse este tipo de intervención? Ok, buenas tardes, Daniela. Para hacer un breve repaso, la cirugía bariátrica son todos aquellos procedimientos quirúrgicos que tienen la intención de ocasionar una disminución de peso controlada. Adicionalmente se le acuñó el término de metabólica porque se ha descubierto que ayuda a controlar algunas condiciones crónicas e incluso inmunitarias. De hecho, la cirugía bariátrica es bastante popular actualmente. Todos hemos tenido un conocido, un familiar o alguien que ha tenido su experiencia en cirugía bariátrica. Y el proceso por el cual atraviesan los pacientes es bastante sencillo. Un paciente básicamente que tiene que estar obeso. La obesidad la medimos de entrada con un parámetro muy sencillo que se llama el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla al cuadrado. Aquellos pacientes que tengan más de 35 de índice de masa corporal o mayor de 40 con algunos criterios son candidatos. Entonces el paciente toma la decisión, acude con nosotros, que somos equipo multidisciplinario, con la nutricionista, tenemos además un médico internista, tenemos un gastroenterólogo, un psiquiatra, todo un equipo para abarcar todos los aspectos que pudiesen estar comprometidos. Precisamente la obesidad o el sobrepeso es un problema no solamente del estado físico, sino que también puede afectar a la parte mental y también tiene mucho que ver cómo se alimenta este paciente. Muchas veces consideran que están comiendo bien, pero no lo están haciendo de manera adecuada. Aquí es donde juega un papel fundamental los nutricionistas. Tenemos hoy a Ana María Pérez, que es especialista en esta área, que nos va a explicar cómo hacen la evaluación para considerar a un paciente para hacerse la cirugía, y también, muy importante, que lo vamos a estar hablando más adelante, es cómo deben hacer luego de la cirugía para no ganar peso. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. En efecto, la nutrición juega un papel muy importante en el equipo multidisciplinario porque es, en principio, el que va a orientar al paciente en cómo deben ser los pasos que deben seguir para mantener una adecuada alimentación que permita garantizar el éxito de la cirugía, porque digamos que si el paciente no está bien orientado en tamaño de raciones, cantidades, tipo de alimentos que debería ingerir, pues corre el riesgo de recaer en el proceso de la obesidad o en la reganancia de peso, que es el tema que nos trae hoy, y básicamente pues perder todo lo que ha hecho con tanto esfuerzo, tanto físico, económico, emocional, mental. O sea, es muy importante que la intervención del nutricionista sea en las diferentes etapas del proceso, en el preoperatorio, para orientar un poco al paciente en cuáles son, digamos, los procesos por los que va a pasar. Es un poco orientarlos y aclararle dudas de cómo se van a alimentar, y posterior a la cirugía pues hacer un seguimiento muy de cerca, sobre todo durante el primer año, que es muy crítico, ¿no?, en el mantenimiento de la pérdida de peso o del exceso de peso que debe tener. Muy importante hablar sobre las cantidades de alimentos que va a poder ingerir este paciente. Hablábamos que una persona obesa, con los parámetros indicados, con su índice de masa corporal determinado, que ustedes lo van a hacer en la revisión antes de esta operación, pero ¿qué sucede con el estómago de esta persona cuando se le hace una cirugía bariátrica? Básicamente, en la mayoría de los procedimientos bariátricos, si no todos, el cirujano realiza una disminución del tamaño del estómago. Dependiendo de cuál sea el procedimiento, por ejemplo en la manga, el tamaño que queda de la manga es alrededor entre 150 y 180 cc el volumen, y en un bypass gástrico mucho menos, en 50 cc. Entonces pasamos de tener un estómago, el estómago originalmente inflado, alberga alrededor de 2.5 3 litros y una capacidad muchísimo menor, que es de 50 cc. Entonces es un cambio muy drástico porque el paciente se va a llenar muy rápido. Pregunto esto con respecto a las porciones y el tamaño del estómago, porque hay personas que se realizan un tipo de intervención, sea la manga gástrica o también otro tipo de intervención, y van a comer una porción muy pequeña porque es lo que va a tolerar su estómago, pero
su mente aún quiere seguir comiendo. Sí. Y digo su mente porque están adaptados tanto a comer o de repente comer y seguir, entonces esa costumbre podría estar arruinando todo este proceso. Todo, ¿no? El proceso, sí. Yo siempre le digo a mis pacientes, mira, es importante hacerte la intervención quirúrgica con el cirujano, pero más importante es hacerte la cirugía aquí también, porque tienes que hacer un pase de switch, tienes que cambiar tu forma de ver y de sentir la alimentación, porque la alimentación muchas veces la hacemos por una necesidad biológica, pero tiene un componente emocional importantísimo. Entonces, nuestro objetivo es orientar al paciente a que evite desencadenar todas esas emociones de tristeza, de felicidad, de angustia, orientadas a la alimentación, y que entienda que la comida forma parte de un proceso biológico y que no es un saciador de emociones, no es un tranquilizante, que es a lo que queremos evitar o cambiar un poco, y eso lo hacemos mucho a través de la educación nutricional. Constantemente orientar al paciente cuáles son las otras alternativas que tiene para sustituir esas emociones. O sea, mira, estoy feliz, en vez de irme a comer un helado, vamos a ir a caminar al parque con alguien querido. Estoy triste, en vez de ir a comerme un chocolate o saciar con cualquier cosa que encuentro en la nevera, pues ponerme a leer, hacer otra actividad que pueda cambiar esa atención hacia el alimento. Y muy importante también ir haciendo cambios en lo que llamamos nosotros conductas alimentarias. Bastante importante en la conducta alimentaria y todo este proceso, y también esas evaluaciones que deben hacer el especialista luego de realizarse este tipo de intervención, lo vamos a ver en la próxima parte, porque nos corresponde realizar nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Ya regresamos.